Directorio de Petroperú finalmente decidió renunciar. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? ¿Qué pasará con el plan de reestructuración planteado? Y sobre todo, ¿quiénes los reemplazarán? Te los cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esa petrolera estatal en quiebra. Crónica de una muerte anunciada, como lo hemos venido comentando y repitiendo aquí en Gestión. Lamentablemente, el directorio transitorio de Petroperú finalmente decidió presentar su carta de renuncia. El directorio en pleno, liderado por Oliver Stark, el presidente de la petrolera estatal, acompañado por figuras como el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, o Pedro Gamio, ex viceministro de Hidrocarburos. Gente de ese nivel ha decidido renunciar al directorio de Petroperú debido, lamentablemente, a la negativa o al silencio de la presidenta Dina Boluarte sobre el plan de reestructuración que habían propuesto para Petroperú, para sacarla de la quiebra, para sacarla de la crisis de deuda en la que se encuentra actualmente. Ojo, un plan de reestructuración que fue presentado ya hace varias semanas y que tenía el apoyo del Ministerio de Energía y Minas, que hoy lidera Rómulo Mucho, que tenía el apoyo político del Ministerio de Economía y Finanzas, que hoy lidera José Arista. Ese directorio transitorio decidió finalmente renunciar y comunicó esto a la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado para llegar hasta esta situación donde todo el directorio dice ya no aguantamos más si no hay apoyo político? Sobre todo, si no hay apoyo político de parte de la presidenta Dina Boluarte, nosotros renunciamos y finalmente esto se ha cumplido. El directorio transitorio presentó un plan de reestructuración hace ya varias semanas ante la Junta General de Accionistas, que está conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene el 60% de las acciones de Petroperú, y ante el Ministerio de Energía y Minas, que tiene el 40% de las acciones de la petrolera estatal. MEF y MINEM conforman la Junta General de Accionistas y son las que nombran finalmente al directorio de la petrolera estatal y son los que nombraron justamente este directorio transitorio con el objetivo de que presenten un plan de reestructuración para sacar a flote a una empresa cuya deuda en este momento supera los $6.000 millones y que viene arrojando en esta primera parte del año pérdidas por más de $400 millones y con una refinería de Talara que lamentablemente hasta el día de hoy no funciona porque sigue presentando una serie de problemas. El plan de reestructuración se presentó ya hace algunas semanas ante la Junta General de Accionistas y hay que decirlo en simple, lo presentó ante el gobierno para que sea evaluado y aprobado por el gobierno, por el MEF, por el MINEM y por la presidenta Dina Boluarte. Este plan de reestructuración era bastante ambicioso y bastante duro. Entre sus principales puntos establecía el ingreso de un gestor privado. Ojo, no confundamos con privatización, no se estaba vendiendo la petrolera estatal. De hecho, ningún privado compraría Petroperú en las condiciones en las que se encuentra. No se trata de una privatización, se trata de que ingrese un administrador privado de talla internacional, totalmente independiente, que pueda sacar a flote a la petrolera, nombrando y haciendo cambios en las gerencias, en los cargos operativos y además, ojo, con un recorte de al menos un tercio de la planilla, que salgan de la petrolera estatal entre 600 a 800 trabajadores. Esto era necesario para justamente quedarse con los técnicos que realmente trabajan, porque hay que decirlo, hay cientos de personas que en este momento están nombradas en Petroperú y que no aportan a la empresa. Ese sueldo lo pagamos todos los peruanos. Además, se planteaba en este plan de reestructuración también la venta de activos no estratégicos, no necesarios para Petroperú, como el edificio de Corpac, el edificio gigantesco que se encuentra en San Isidro. Pero la medida medular, la medida central, era el ingreso de un gestor privado independiente que no esté presionado ni por el poder político ni por el poder sindical, que es muy fuerte en Petroperú. Esta propuesta que hizo el directorio transitorio se presentó ya hace varias semanas y de hecho tuvo el apoyo tanto del Ministerio de Energía y Minas como del Ministerio de Economía, es decir, de la Junta General de Accionistas, pero tenía que viabilizarse a través de un dispositivo legal, a través de un decreto de urgencia que permita emitir leyes que viabilicen sobre todo la contratación del gestor privado y que permitan la venta de activos no estratégicos de Petroperú, entre otras medidas. El problema es que más allá de la apoyo que los ministros decían darle justamente a este directorio transitorio y a su propuesta, es que no se emitían ningún dispositivo legal. Es decir, la pelota ya estaba en la cancha de la Junta General de Accionistas.
lista, la pelota ya estaba en la cancha de los ministros y del gobierno para que ellos aprueben el marco legal necesario para que se materialicen justamente estas propuestas. Sin embargo, hubo silencio absoluto de parte del gobierno y de parte de los ministros en las últimas semanas. Ante el silencio ensordecedor y ante la situación ya insostenible de Petroperú, el directorio transitorio tuvo que salir la semana pasada a anunciar a través de un comunicado que si no se aprobaba este decreto de urgencia, si no había una respuesta clara y contundente de parte del gobierno, ellos iban a dar un paso al costado, ellos iban a renunciar. De hecho, su presidente, Oliver Stark, estuvo dando una serie de entrevistas a los medios de comunicación comentando que los escenarios posibles para Petroperú eran solo tres: o se seguía malgastando el dinero de todos los peruanos metiendo e inyectando plata en una petrolera mal gestionada, con una tremenda deuda y que le paga la vida de jeques árabes a miles de funcionarios, o se aceptaba que Petroperú ya no da más, se declaraba la quiebra de la empresa y se apagaba simplemente la luz. Y el otro escenario era el que planteaba justamente el directorio transitorio: aprobar este plan de reestructuración para sacar a flote la petrolera estatal en, obviamente, no unos meses, sino unos años, porque iba a demandar un trabajo técnico y especializado justamente de gestores privados e independientes. El directorio transitorio de Petroperú le dio ese periodo de tiempo al gobierno. Tienes tres escenarios. Dime cuál vas a tomar o simplemente decido renunciar. Pero luego de que salga este comunicado, luego de que el presidente del directorio de Petroperú salga a emplazar públicamente a los ministros y a la presidenta Dina Boluarte, evidentemente esto a la interna del gobierno no gustó absolutamente nada. De hecho, las fuentes de gestión nos confirman que la presidenta estaba sumamente molesta y quería cambiar de inmediato a todo ese directorio. Es decir, la presidenta tomó esto muy mal y dijo: listo, que se vayan todos. Evidentemente, los ministros de Economía y el ministro de Energía y Minas, que entienden muy bien de estos temas y de la urgencia y del gran problema en el que se encuentra Petroperú y en el que nos encontramos todos los peruanos, intercedieron por el directorio y han tratado de convencer a la presidenta de que es necesario publicar el decreto de urgencia que materialice el plan de reestructuración planteado por el directorio transitorio. Sin embargo, ya esto se convirtió evidentemente en un tema personal. De hecho, en los días previos, la presidenta Boluarte se reunió con personajes que habían sido cuestionados por sus propios ministros, como el ex ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, que es un reconocido líder sindical, representante de los trabajadores en el directorio de Petroperú, y con Pedro Chira, que fue presidente de la petrolera estatal antes de Oliver Stark y que, ojo, el propio ministro de Economía y Finanzas, José Arista, acusó a Pedro Chira y al directorio que él presidía de mentirle al Consejo de Ministros y de mentirle al país sobre la real situación en la que se encontraba Petroperú. Pero la presidenta Dina Boluarte decidió reunirse con estos personajes y nuestras fuentes y las fuentes de otros medios señalaban lo siguiente: que la presidenta tenía la intención de nombrar a Óscar Vera como gerente general de Petroperú e incluso volver a nombrar a Pedro Chira como presidente de la petrolera estatal. Esto generó la reacción de los ministros, no solo de Economía y de Energía y Minas, sino de más ministros, y lograron en ese momento convencerla de que no era lo más acertado. Entonces, cuando ya la presidenta había desistido de estos nombramientos y había aceptado aprobar el decreto de urgencia, vimos a los ministros e incluso al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, salir públicamente a decir que sí, que se va a aprobar el decreto de urgencia, que se va a aceptar el plan de reestructuración, que se va a contratar a un gestor privado, lo que se conoce como un PMO, para que administre la empresa. Pero ahí Gustavo Adrianzén la semana pasada dejó abierta esta posibilidad al decir que, bueno, se está evaluando cambios también dentro del directorio. Es decir, nos vamos con el plan de reestructuración que ha planteado el directorio transitorio, pero posiblemente también cambiemos al directorio. Entonces, esto evidenciaba que a la presidenta no le ha gustado nada la actitud que ha tomado el directorio que presidía Oliver Stark. Todo el fin de semana ha estado sumamente movido. Ojo, el directorio transitorio quería renunciar, quería presentar su carta de renuncia el día domingo. Sin embargo, los ministros le decían: oye, no, el lunes vamos a tener una reunión a las 2 de la tarde, se va a aprobar este decreto de urgencia. ¿Y por qué el lunes era un día clave? Porque el lunes era el último día
que se acababa la liquidez de la petrolera estatal. Era el último día que Petroperú se quedaba con un sol para seguir pagando, ojo, a los buques que dejan el petróleo en las costas peruanas. Y ojo, Petroperú ha tenido reunión también con los bonistas la semana pasada, es decir, con los acreedores de Petroperú, prometiéndoles que sí, que ya va a salir el decreto de urgencia y dando fechas que lamentablemente no se han materializado. Los ministros lograron convencer justamente a todos los miembros de que se queden, que el lunes 10 ya salía el decreto de urgencia. Pues esperaron hasta las 8 de la noche y no salió absolutamente nada, y por lo tanto ya el lunes por la noche dijeron hasta aquí nomás, y lo que han hecho es pues presentar el lunes por la noche ante el Ministerio de Energía y Minas su carta de renuncia y, ojo, el martes por la mañana lo han comunicado ya oficialmente ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Lo que señalan nuestras fuentes es que el decreto de urgencia igual va a salir probablemente o se va a aprobar el día miércoles, pero lo que se habría buscado en toda esta historia desde el punto de vista político es presionar y humillar, hay que decirlo, a un directorio técnico independiente buscando su renuncia para que no sea la presidenta la que los vote y así nombrar a un nuevo directorio. A ver, acá hay varios temas que quedan sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con el decreto de urgencia? ¿Qué va a pasar con el plan de reestructuración que ha planteado este directorio transitorio? ¿A quiénes finalmente va a nombrar la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía y Finanzas? ¿Quiénes van a tomar ese encargo entendiendo la actitud que ha tenido el gobierno y entendiendo el entorno de la propia presidenta Dina Boluarte, donde ha quedado en evidencia que no escucha ni a su ministro de Economía ni a su ministro de Energía y Minas y prefiere escuchar otras voces, ojo, que tienen intereses muy diferentes a los intereses nacionales o a los intereses de la mayoría de peruanos? ¿Y cómo se va a llevar este plan de reestructuración? Hoy Petroperú es una empresa no creíble para los inversionistas ni para sus acreedores. Incluso en el comunicado donde el directorio presenta su renuncia en pleno, señalan lo siguiente: los firmantes dejan constancia de que no se hacen responsables de los alcances ni de las consecuencias de cualquier norma legal que eventualmente se apruebe, ni de la oportunidad en que se realice. ¿Qué significa esto? Que claro, ellos dicen, mira, mi hermano, hasta aquí llegamos nosotros. Lo que decida aprobar el Consejo de Ministros, lo que decida aprobar la Junta General de Accionistas de Petroperú y finalmente lo que decida aprobar la Presidenta de la República, Dina Boluarte, es total responsabilidad de ellos. Nosotros nos fuimos, ya no tenemos nada que ver con el plan de reestructuración. Entonces, habrá que ver si el gobierno decide respetar el plan de reestructuración planteado por el directorio transitorio que decidió renunciar o si va a presentar otro plan de reestructuración, e insisto con esta idea que es medular: quiénes van a ser designados en ese cargo, porque de eso dependerá de cómo se implemente este futuro plan de reestructuración. Esa es la situación en la que se encuentra en este momento Petroperú, una empresa que, ojo, insisto con esta idea, todos los peruanos financiamos con plata de nuestros bolsillos, así que merecemos las explicaciones del caso.